El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hoy celebramos en la Iglesia, aquí en el Perú y en muchos sitios, la fiesta, la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. El Evangelio que hemos escuchado y también los Hechos de los Apóstoles narran ese momento maravilloso, porque así es una maravilla. Los apóstoles, atónitos, miran cómo Jesús se eleva literalmente, empieza a elevarse sobre la tierra y empieza a avanzar sobre el cielo, y una nube se lo quita de la vista. Ese es un espectáculo maravilloso. Y lo cuenta el Evangelio, lo cuentan los evangelistas. Nos lo cuentan ellos porque son testigos de lo que han visto. Y estos hechos maravillosos, queridos hermanos, son parte de la vida de Cristo y parte de la fe de la Iglesia. ¿Qué nos dice esta fiesta a todos nosotros? ¿Qué nos dice? Lo primero, quizá alguno puede sentirse como sanamente con un poco de envidia con los apóstoles. ¿Cómo no vimos nosotros al Señor subir al cielo? Y también podríamos decir, ¿cómo no tocamos, como Santo Tomás, las llagas de Cristo? ¿Cómo no lo vimos resucitado? Y así podemos quizá santamente también envidiar a los apóstoles que vieron maravillas, porque desde ese día Jesús ya está en el cielo, y deja a los apóstoles, a los 11, una tarea: id al mundo entero y prediquen el Evangelio a todos los pueblos. Y entonces, fíjense ustedes que a pesar de que nosotros podamos sentir un poco de envidia con ellos, en realidad ellos también nos tienen envidia. ¿Por qué? Ellos vieron maravillas que nosotros no vimos, pero ellos igualmente no han visto maravillas que nosotros vemos. Ellos vieron a Jesús, pero fíjate, ellos, los 11 apóstoles, no vieron la Iglesia como la vemos hoy, por ejemplo. Es uno de los milagros que ellos no vieron. Jesús aquí les dice: id al mundo entero, a todos los pueblos. Y en algunas de sus parábolas Jesús habla que su iglesia iba a estar extendida por todo el mundo. Era un grano de mostaza que iba a crecer, iba a poblar todo el mundo. Pero los apóstoles no vieron eso. ¿Y nosotros acaso no vemos eso? ¿No vemos cómo la iglesia está llenando todo el mundo? La profecía de Cristo la vemos nosotros cumplida. Todos los pueblos se han hecho discípulos de Él. Todos los pueblos.
lo que ellos no vieron, y ni siquiera lo que vieron, las 3 o la cuarta, las quintas generaciones, porque hasta el siglo III los cristianos eran perseguidos. Ellos no vieron milagros de este tipo, vieron otros, pero no vieron el cumplimiento de esta profecía de Cristo, que la iglesia iba a ser universal. Por eso se llama católica. Y lo vemos nosotros. Fíjense que esto nuevamente nos debe reafirmar nuestra fe en la iglesia. Es decir, confiar en las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo no son palabras vacías. No son palabras vacías. Por eso la fiesta del día de hoy no es como un tratarnos de sedar, de decirnos, miren, un cuentito. Jesús se fue al cielo. Un cuentito. Dios está en el cielo. Y uno dice, qué bonito. No, no es un cuento. Es un misterio de nuestra fe, una realidad. Y más todavía, fíjate, más todavía. Si Jesús está en el cielo, queridos hermanos, Jesús ha ido al cielo, está a la derecha del Padre, ¿ese Dios nos ha dejado solos? ¿No hemos visto durante estos 2000 años de historia prodigios por medio de su iglesia? Si Dios se ha ido al cielo, ¿ha dejado de actuar en su iglesia? No. 2000 años, queridos hermanos, y la historia está repleta de la mano de Dios, cómo ha actuado en la historia. San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Bosco, grandes santos, grandes hombres de Dios que han guiado a hombres y Dios se ha hecho presente por medio de ellos. Y sobre todo yo quisiera hoy día traerles a vuestra memoria como nuestra madre. ¿No es la mano de Dios? 1917. Dios está actuando. Dios no está en el cielo con las manos atadas. Dios no ha dejado a su pueblo. No ha dejado a su iglesia. Y se aparece María a 3 niños. ¿Qué les dice? Invóquenme. Yo tengo el poder de Dios para solucionar todos los problemas. Una maravilla. Y ha hecho milagros para que creamos. Famoso milagro del 13 de octubre. Y de alguna manera, contemporánea a la Virgen de Fátima, queridos hermanos, tenemos otro milagro, quizá para algunos menos conocido, pero para otros muy conocido. Es la historia de un santo contemporáneo nuestro. Falleció en 1968, más o menos. Un santo sacerdote, capuchino él. Su vida se la pasó confesando. Dedicaba 17 horas a confesar. Vivía en un pueblito olvidado prácticamente. Un hombre enfermizo, se enfermaba de todo desde chiquito, sobre todo cuando entró al convento. Muy frágil. Un hombre humilde, sufrido pero al tiempo alegre. Un fraile, queridos hermanos, un santo sacerdote que para su canonización, fíjate, los historiadores que han estado siguiendo su historia han contado. ¿Saben cuántos milagros ha hecho este santo? ¿Saben cuántos? ¿Cuántos ha hecho este santo? Contabilizan 500.000 de milagros. Y para su canonización se contabilizaron después de haberlos como limado, super revisado, más de 200 milagros. Más de 200 milagros.
De sus manos brotaban milagros a torrentes. En vida le visitaban miles de personas. Para confesarte con este sacerdote tenías que hacer fila 3 a 4 días. Fíjate. Y te daba 5 minutos a lo mucho para confesarte. ¿Por qué la gente iba a este santo? ¿Qué es lo que había en él? Una señal, queridos hermanos, que la ciencia durante 50 años no pudo responder. Este santo sacerdote tenía un milagro que lo podían ver todos. Y ha sido como una luz durante 50 años de parte de Dios. Por los milagros que Dios hacía a través de él y sobre todo por ese milagro viviente que llevaba grabado en su cuerpo. Les hablo, ya muchos más o menos lo entienden, de San Pío de Pietrelcina. En sus manos, en sus pies, en su costado y también en su hombro llevaba las llagas de Cristo. Las llevó 50 años. Como San Francisco de Asís, como vemos a Jesús allá en ese cuadro con sus llagas, igualito lo llevaba. Y la ciencia no halló explicación. Dijo, esto no es enfermedad, esto no es algo patológico, es algo que no lo explica. Ahí estaba, ahí estaba. ¿Cómo se produjo? Esas llagas. Y de sus manos esos milagros. Un hombre de Dios, queridos hermanos, todo un profeta de Dios. La gente iba a él por curiosidad, pero también iban con fe. ¿Y a cuántos les cambió la vida? Porque como era un profeta de estos grandes que envía Dios, les leía la conciencia. Te ibas a confesar con él y te decía toda tu vida. Y te ayudaba a cambiar, a ser un cristiano de veras. Cuánto se compadecía de los que sufrían. Un hombre, queridos hermanos, que decía de sí mismo, yo solo soy un fraile que reza. Y amaba a Dios, y cómo lo amaba, cómo rezaba todo el día por la conversión de los pecadores. Y por eso se sentaba a confesar, porque tenía compasión de sus almas. Les escuchaba y no se cansaba 17 horas. ¿Ustedes saben lo que es confesar 17 horas? ¿Quién se ha sentado a confesar aquí 17 horas? Yo que he confesado, con 2 horas nada más, queridos hermanos, uno se agota. Algunos dicen, no, ¿qué va? Haz la prueba, a ver, haz la prueba. No, confesar no es cualquier cosa y si lo haces bien, no es cualquier tarea. Lo sabemos los sacerdotes, sentarte a confesar es tremendamente agotador. Incluso a veces algunos de ustedes quizás han entrado a confesarse y el padre está medio dormido ya, porque ya no puede. Es un trabajo fatigoso intelectualmente y espiritualmente mucho más, mucho más. Pues este santo estaba ahí. Tanto era su amor a los pobres que les construyó un hospital sin tener un sol él. Construyó un gran hospital, hasta ahora uno de los más equipados en el sur de Italia. Un hombre compacidísimo, o sea, que se compadecía de todo el que sufría. Era proverbial su compasión. Y con esto, ¿qué les digo, queridos hermanos? Fíjate, es la ascensión del Señor y la iglesia nos dice, Dios se fue al cielo, pero no se ha ido del todo. Sigue haciéndose presente, sigue actuando en su iglesia, a través sobre todo de estos santos, de estos grandes. Y fíjate, uno grandísimo, dicen los historiadores, el Santo Padre Pío, es uno de los grandes colosos de la santidad que Dios nos ha enviado. Él le predijo al cardenal Montini, cuando era cardenal, le dijo, usted va a ser el próximo papa. Años
antes de que suceda. Falleció el Papa San Juan XXIII y lo eligieron Papa al cardenal Montini, Pablo VI. Karol Wojtyła, una vez, cuando era sacerdote, le visita al Padre Pío y le pide: Padre, por favor, rece por tal señora que conozco, es una madre de familia, tiene cáncer. El padre le dice a su colaborador: a este padrecito no le podemos decir no. Y le curó a la señora. Y en otro día le dice a Karol Wojtyła, cuando lo visita: vas a ser papa. Y le profetizó que iba a ser papa. Un hombre, fíjense, estos son las maravillas de Dios. Maravillas de Dios en nuestra iglesia. Te cuento esto para que hoy día des gracias al Señor por tu fe en la iglesia. Dios no abandona a su pueblo, Dios actúa, sigue operando. No está ahí Dios dormido en el cielo y permitiendo que pase estas cosas. No, querido hermano, no. Dios actúa. Y por medio de estos heraldos, estos profetas, Dios nos dice cuál es la solución del mundo. Fíjate, el Santo Padre Pío, como la Virgen de Fátima, mediante los 3 pastorcitos, coinciden en un mensaje muy actual. La Virgen les dijo a los niños: las guerras son fruto, castigo de los pecados de los hombres. Porque los hombres pecan, eso origina las guerras. Por eso, la raíz de todos los males es el pecado. Y fíjate, el Padre Pío, ¿qué hacía en toda su vida? Confesar, reconciliar a los hombres con Dios. El Santo Padre Pío sabía del valor de la vida de oración. Su apostolado también fue animar a la gente a hacer grupos de oración, que hoy están muy extendidos en Italia. ¿Qué nos pide la Virgen? Orar, para cambiar nuestra vida y cambiar el mundo. La Virgen nos habló del Santo Rosario, incluso todos los días que lo recemos. Fíjate, ¿qué poder tiene? Les animo a todas las familias a que lo hagan. El Padre Pío, todo el día, querido hermano, todo el día le veían rezando el rosario. Todo el día. Que tenía un gran amor a la Santísima Virgen. Un hombre que amaba muchísimo a la Virgen. Incluso narran de él que una vez la Virgen de Fátima, una Virgen peregrina, llegó ahí cerca de San Giovanni Rotondo, pero no pudo ir a la misma iglesita del Padre. Y el Padre Pío estaba muy enfermo. Y entonces cuando le avisaron: Padre Pío, que la Virgen de Fátima ya se va, se la están llevando en helicóptero. Y el Padre Pío se puso triste y le dice a la Virgencita: Madre, has venido a visitarme y no me has curado, me has dejado enfermo. Igualito como has venido, igualito como me has encontrado, igualito me estás dejando. ¿Por qué me tratas así? Le hizo esa súplica y cuentan los historiadores que saben de estos casos y narran que en ese instante se curó el Padre Pío de las dolencias que tenía. La Virgen de Fátima lo curó por un tiempo, porque le venían cada enfermedad al Padre Pío a cada rato. Un santo maravilloso, queridos hermanos, como una maravilla es la ascensión del Señor. Esa es nuestra iglesia. Dale gracias a Dios porque tienes esta madre iglesia tan maravillosa, que de vez en cuando Dios nos hace estas maravillas para que cobres fe. Dios sabe que necesitamos así obras maravillosas y nos la envía. ¿Para qué? Para animarte a esto, en tu conversión, para que no te canses de mejorar en tu vida cristiana, que no te canses, querido hermano, de realmente vivir el bien como Dios nos enseña, como Dios nos exhorta.
Hoy en este año de la familia, queridos hermanos, quiero subrayarles a todos ustedes, recemos el Santo Rosario en familia, ante todos los males, tantas malas noticias que escuchamos. Esta es una buena noticia. Aquí nos enseña el Padre Pío, junto con la Virgen, la solución a todos nuestros males. Nuestra conversión personal, el rezo del rosario, el invocar a la Virgen. ¿Y por qué no? También porque uno invocas a los santos, como al Santo Padre Pío. ¿Por qué no? Hay tantos santos. Nosotros más de cerca conocimos, quizá no tan grande como al Santo Padre Pío, tan maravilloso, pero también al Padre Molina, a la hermana Josefina. Sepan, para que la Iglesia los canonice, mínimo tienen que hacer 2 milagros. O sea, podemos pedirle, cuando sabemos que una persona ha fallecido, lo que se llama en olor de santidad, podemos pedirle a Dios que haga un milagro por medio de él para que la Iglesia lo reconozca como santo. Por eso les animo, también pidan al Padre Molina, a la hermana Josefina, y así podemos también pedir a la Iglesia que los canonice. Nada más, queridos hermanos. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.